Sí, bueno, ahora que estamos nosotros tres solos, vamos a hablar en serio. Dejemos todo. A ver, Mati, ¿qué opinas de todo lo que está pasando entre el sector y el gobierno? Que no es nuevo, es lo de siempre, pero bueno, decime, ayer vi un tuit tuyo que yo pensé, dije, pobre Matías, ¿cómo lo van a putear? El que pusiste lo del PRO y el Frente para la Victoria, no sé cómo se llama el partido kirchnerista. ¿Te putearon mucho? Algunos ya creo que se están cansando de putearme, pero es lo que digo siempre, digo, lamentablemente percibo en este país un grado de polarización que nos inmoviliza, nos detiene, nos ancla. Entonces, cada vez que puedo meter el dedo en la llaga ahí para provocar y ver que los espejos, esto de que muchas veces es Mauricio el que fija las políticas y son todo el resto pegándole a Mauricio, o es Cristina la que dice algo y es todo el resto pegándole a Cristina. La verdad que me parece que le hace mucho daño a toda la Argentina y al sector agropecuario también, porque está entrampado hace 20 años en esta dinámica, donde parece haber solamente dos recetas y donde te escuchaba al principio de este programa hablar del rol de la mesa de enlace, donde, bueno, la mesa de enlace cae en esa trampa de ser opositora o oficialista y no tiene grados, el gradiente que necesita cualquier gremialismo, capaz de negociar cosas buenas, capaz de tender senderos claros y no moverse de ahí. Bueno, me parece que en este momento donde yo creo que estamos en la Argentina viviendo, no sé si los finales, el clímax o los principios de una crisis. La verdad que todavía no sé el grado de envergadura que tiene esta crisis, pero que estamos en crisis es más que evidente, y donde necesitamos tanto del sector agropecuario, porque recuerdo muy bien, yo, y hablando del Día del Periodismo Agropecuario, saludé mucho el proceso que sucedió en 2001, 2002, ¿no? Que veníamos de un periodismo económico, viste, que hablaba de las maravillas de los servicios privatizados, de las empresas bancarias, los sistemas financieros. Veníamos de las mieles de la convertibilidad y de golpe, y porrazo estalló la Argentina en 2001 en muchos pedazos. Nos encontramos con un grado de pobreza inexplicable, con una lejanía que yo creo que se repite entre la clase política y la gente muy, muy evidente. Bueno, en las redacciones, yo trabajaba en ese momento en Clarín, ¿qué sucedió? Bueno, que en realidad empezaron todos a mirar hacia el periodismo agropecuario porque el campo era el que pagaba la joda, ¿no? Y podía salvar los platos rotos, digamos. Necesitaron de periodistas agropecuarios que pudieran explicar el fenómeno de la soja, porque los periodistas económicos no lo entendían, y cómo era que la soja inyectaba divisas al Banco Central y todo esto. Y entonces yo saludaba ese periodismo que había logrado, digamos, agropecuario, que habría logrado penetrar, vulnerar las redacciones económicas de los grandes diarios y podía mostrar que se podía hacer un periodismo agropecuario muy profesional. Vos sos de esa camada, Richard es de esa camada, todos somos de esa camada. Y la verdad que siento más o menos lo mismo, que hoy en realidad tenemos que explicar este enorme rol que tiene el sector agropecuario, que vuelve a ser un poco la tabla de salvación de la economía argentina, y nada, y me siento contento con ese trabajo, ese desafío que tenemos adelante, pero preocupadísimo por la Argentina, porque ya a esta altura hasta parece que ni el agro alcanza para salvarnos, y sobre todo si seguimos con esta lógica binaria de son ellos o nosotros, ¿no? Esto que es tan destructivo. Richard, vos que sos más conciliador a veces que nosotros, ¿qué pensás? Sí, yo lo sigo escuchando y por supuesto estuve en todo el programa. Yo tengo un poco más la onda que tiene Salva, ¿no? Creo que él es sagitariano como yo. Bueno, Matías también es sagitariano, los dos estamos ahí. ¿Por qué digo esto? Mirá, yo siempre repito un concepto que me lo creo, no es sanata, que yo soy un tipo esperanzado. Esperanzado es un tipo que nunca pierde la fe. Y la gente que me está mirando se dará cuenta que soy veterano. Si sos joven es lógico que seas esperanzado, sos más veterano, es más difícil. Soy totalmente esperanzado. Yo creo que somos un país joven y lo estamos pariendo, no nos dábamos cuenta, 200 años es muy poco. Uno piensa, yo había estado en Holanda hace 3 años y te dicen 900 años, ya tenemos acá los diques, Europa ni que hablar, ¿viste? Tiene una historia increíble. Yo siempre hablo de Israel,
Jesús murió hace 2000 años, ¿entendés? Y nosotros tenemos 200. Entonces creo que hay muchas cosas, muchos errores que están ocurriendo en Latinoamérica que me parece que se van arreglando en medio del caos que vamos viviendo. Por eso dije lo esperanzado. Lo de la polarización, yo te voy a decir una cosa. Para mí está dejando de existir. Mirá lo que te digo y posiblemente ustedes digan, este está loco, qué sé yo. ¿Sabés por qué? Porque de a poco y en la medida que uno va viajando, el otro día me lo encontré en Marco Juárez, a Julián Domínguez y a nuestro amigo Preciado Patiño. Y era una charla así nomás, le digo, muchachos, ustedes no pueden estar de acuerdo con lo que está pasando con Cristina, ustedes no pueden decir que tiene 13 causas abiertas, millones de dólares, ahora salió la fortuna que tiene. ¿Usted dónde cree que lo sacó? ¿De un sueldo no sé, de 800 lucas de senadora? ¿Viste? Entonces me parece, se quedan callados, ¿viste? Entonces me parece que hay una gran diferenciación que en algún momento va a explotar entre peronismo productivista y kirchnerismo. Y ahí también me acoplo otra cosa que me parece que es otro concepto que está desapareciendo, por lo menos uno lo ve como retrógrado, que es el gorila. Yo creo que si bien alguno lo tiene, lo heredó, etcétera, me parece que esa generación original de gorila era más de mis viejos y de otra época. Y yo creo que mucha gente hoy, cuando vos decís peronismo productivista, se pone de pie, ¿no? Cuando vos decís Córdoba, ¿no? Mismo Santa Fe, provincias donde uno ve otra cosa. Entonces me parece que los K van quedando afuera y esa polarización de a poco, no ahora, pero de a poco se va a ir yendo, van a saltar. Otra cosa que yo tengo como hipótesis, y acá tiro otra parte disruptiva, es: yo creo que tenemos la mejor oposición de la historia argentina. Esto se lo pregunté entrevistándolo a Rosendo Fraga, que es historiador también, se lo pregunté a Santiago Kovaldov, empezaron a hacer memoria, ¿no? Para atrás y me dijeron, puede ser a Jacobi, se lo pregunté también, puede ser, dice, a lo mejor tenés razón. Una cosa es ver desorden o caos ahora, porque una parece, digamos, la coyuntura y otra es la oposición. Yo te armo, no da el tipo, pero te armo un poder ejecutivo con los 10 de los que están, que puede ser un poder ejecutivo espectacular, un grupo de ministros espectacular. Creo que la mesa de enlace, no sé si te puedo decir que es la mejor de la historia, pero es una de las más coordinadas, con muy buena gente. Los 4 me parece que son muy buenas personas. Hay equipos, algunos te puede gustar más de la comisión directiva o no, pero me parece que tiene mucho orden. Lo que pasa es que el tema ante un gobierno que va y viene, ante un gobierno que hoy, vamos a ser sinceros, ayer creo que lo escuchamos, al presidente no terminaba de decir Bariloche, un video que dio vuelta, la vicepresidenta, además de tener el problema judicial que tiene, sabe que va a perder, pero como una aplanadora, lo cual todavía la pone más en vereda, y Massa está haciendo lo que puede. El tipo trata de hacer la lógica, que Gaucho, te pasaste con la tarjeta de crédito, ya no le puedes pedir más a tu viejo, a nadie. ¿Qué tenés que hacer? Y tenés que vender el auto, gastar menos, fijarte de dónde gastás menos. Entonces me parece que ahí, casi te diría, es complejo para cualquiera de nosotros que nos sentaran como mesa de enlace. Entonces yo trato de hacer empatía y digo, a ver, Gaucho, yo que puedo criticar, pero ¿y si yo me sentara, qué mejoraría? Yo siempre trato de imaginarme eso, ¿cómo le negociaría? La otra que me parece, mirando hacia adelante, de nuevo, dejando la neblina de las cosas de todos los días, $200 de la soja, de esto, del otro, que en algún momento se va a acomodar, día más, día menos, yo creo que vamos a llegar bien a noviembre, como dice todo el mundo, al Mundial, vendrá el verano, esperemos que no haya ningún caos, y después del verano se empezará a acomodar toda la oposición y el peronismo no va a dejar que se caiga. Entonces, si lo miras un poquito más allá de las 24 horas, no es tan furero el panorama. Y te termino con esto, que me parece interesante, ¿no? El concepto. Primero, Alzogaray, me acuerdo que hace muchos años, y ustedes dos se acuerdan, por lo menos vos, Carlitos, Alzogaray decía, además de decir hay que pasar el invierno, decía, tenés que tirar todas las noticias malas y buenas en los 100 primeros días. Ahora, ¿sabés de qué se habla cuando yo entrevisto, charlo con muchos de ellos? En las 100 primeras horas. O sea, si te pasaste ya de las 100 primeras horas, ya prepárate. No puedes decir, muchachos, vamos a ajustar acá, acá y acá. Hoy tenés tecnologías y todo para saber a quién ajustar y quién no. Otra que también es un concepto, me parece interesante porque ayuda a la gestión, y esta la he debatido con algunos funcionarios, es, ¿ustedes van a meter 23 ministros como metió Macri o 21 como hay acá? ¿Por qué no hacen el simbólico de 11 jugadores, el presidente como el capitán y 10 ministros? Si tenés que meter un secretario de Agricultura y 9 ministros, mira, te voy a ser sincero,
Yo igual prefiero ser un secretario de Agricultura fuerte, con un superministro de Economía fuerte y poder arreglar las cosas entre los secretarios, que estar como un ministro entre 23 que no te da bola a nadie. Entonces, viste, 100 días, 10 ministros, creo que este tipo de cosas se están hablando y son fundamentales para lo que viene. Y la última es, si vos hablás de 3 poderes, que esto me parece que es importante comunicarlo, seguramente la oposición va a ganar, ¿viste? Poder ejecutivo. La justicia, con este fiscal y lo que está ocurriendo, me parece que está haciendo un salto disruptivo. La Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema. Me parece que en el Poder Judicial tenés ahí algo que está ocurriendo que muchas veces nosotros no comentamos. Y Poder Legislativo, como venimos, que es hoy el freno, gracias a las elecciones que tuvimos en el 2019, ese va a ser para mí el principal freno del kirchnerismo. Entonces tenés Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Lo único que tenés que hacer es hacer las cosas bien. Así que te diría, sigo siendo muy esperanzado en lo que viene y lo que nos está ocurriendo es el fruto del aprendizaje, ¿viste? Te bocharon. ¿A quién no lo bocharon? Te bochan, volvés, te volvés a levantar, salís para adelante. Ese es un poco mi comentario. Pero en ese te bocharon, hay mucha gente que abandona los estudios. En este caso, va a haber mucha gente que va a quedar en el camino. ¿No pensás en eso también? A ver, lo que te digo es lo siguiente. Tuvimos 4 años, pasamos de Cristina Kirchner, que fue un desastre, que en eso coincidimos todos. Vinieron 4 años de macrismo con el mejor equipo de los últimos 50 años. Fracasó. Pasamos a un gobierno de científicos, fracasó. ¿En qué tenés la esperanza? Te soy así de duro porque tenemos confianza. En el aprendizaje. En el aprendizaje. Richard, yo ya pasé, estoy a punto de cumplir 65 la semana que viene. ¿Sabés cuánto hace que vengo aprendiendo? 65. Y trato de hacer bien. Gente como yo hay un montón en la Argentina. Nacimos 100 años antes. La pregunta es si el aprendizaje no es medio lento, ¿no? Porque si las opciones que vienen van a ser las mismas que ya fracasaron, electoralmente no hemos aprendido nada. Lo que pasa es que ahí, ¿sabés qué, Matías? Y entramos en varios debates, por eso me parece que es un tema complejo, muy complejo, que a veces lo hacemos lineal. Pero yo digo, por ejemplo, del gobierno, cuando vos empezás a charlar del gobierno de Macri, yo creo que se puede aprender de muchos errores, pero yo mismo estaba con bronca cuando terminaba, porque esperaba otras cosas, pero después de ver este desastre, que realmente es caótico en todo sentido, porque creo que los 2 gobiernos de Cristina anteriores, por lo menos zafábamos. Este es el peor gobierno, ahí te tiro otra hipótesis, es el peor gobierno de la historia argentina. Y te digo, muchos se quedaron pensando, che, bueno, los militares, no, sacá la militar, estoy hablando de gobierno democrático, es el peor gobierno de la historia argentina. Entonces yo digo, de este gobierno lo que podés hacer es generar un contraste con lo que hizo Cambiemos. Y yo en eso, no voy a entrar en el debate ahora, creo que hubo muchas cosas que fueron importantes, que a lo mejor las hicieron políticamente desordenadas, pero hubo cosas importantes. Tratar de cerrar la brecha cambiaria, abrir las retenciones, sacar las retenciones para el campo y bajarlas, manejar el déficit fiscal que era terrible, por supuesto mal manejado, a lo mejor a destiempo, etcétera. Bajar el gasto inútil en un montón de empleados públicos que eran, esto yo lo averigué y lo investigué adentro de los que eran funcionarios en ese momento, tipos que no querían ir a poner el dedo, ¿te acordás? Se llamó Polonqui Bárbaro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer para que la Argentina sea más justa. Que los tipos que se están chorreando o afanando, llevándose su sueldo o lo que sea, flaco, hace otra cosa y esa plata vamos a destinarla a tratar de educar y ayudar a los tipos que les va mal, me parece, qué sé yo, no sé, por eso te digo que tengo esperanza, sin duda. Estamos metidos en un flor de baile y no es para cualquiera sacarlo. Pero ya estás metido en la pista, tenés que sacártelo o deprimirte. ¿Mati? Yo no tengo tanta esperanza, la verdad. No quiero ser duro ni... Yo el otro día hablaba con Eduardo Sierra, el climatólogo que todos conocemos, muy lúcido, recomiendo escucharlo en otras facetas. Me hablaba de esta idea de que la Argentina es un país joven y que cuando él era joven la grieta era mucho más, e incluso costaba vidas, y entonces valorizaba este aprendizaje en términos que también lo valoro yo, digamos. Evidentemente la discusión política en la Argentina ha aprendido en modos, y está bien. Lo que yo digo es que la Argentina, en un contexto mundial, que contaba muy bien hace un rato Ochoa, digamos, tenso, en un contexto que se les deslizaba a los productores que fueron a Estados Unidos, donde la presión ambiental respecto a la forma de producir es evidente y cada vez más digo, en un contexto donde el mundo está discutiendo una agenda muy, muy rica, yo veo que la discusión entre la política argentina está vacía de ideas prácticamente, y esto es lo que los transforma, a mi gusto,
en dos caras de la misma moneda, unos y a otros, porque la verdad que, y volviendo al periodismo agropecuario, a unos y a otros se les reclamaba conferencia de prensa y no la dan porque en general no les gusta discutir a los políticos las cosas. A unos y a otros se les reclamaba que dejen de usar en la gacetilla el nombre del ministro como si fuera el centro de la escena para reivindicar el nombre del ministerio, y sin embargo era Luis Miguel Echeverría dijo tanto, o Juan José Bahigo dijo lo otro. Digo, y entonces es cierto que ya la discusión en la grieta no cuesta tanto sangre, sudor y lágrimas como hace 70 años, pero también es cierto que hemos ido vaciando la agenda de contenido, y donde Julián Domínguez con vos se encuentra y te sonríe en Chacabuco, pero luego es capaz de desdecirse violentamente, como se desdijo, y cambiar una política de Estado respecto de, por ejemplo, temas poco trascendentes o muy trascendentes como el trigo HB4, que en diciembre no lo aprobaban porque habían firmado una cosa y en marzo lo aprobaron sorpresivamente, vaya a saber por qué motivo. Y entonces es la política vacía, y esto es lo que unifica, a mi juicio, triste, la verdad que me siento un tipo triste por presenciar esta Argentina, donde no se discuten cosas en serio, donde, por ejemplo, estamos hoy discutiendo como noticia del día la disolución de un FETA, un Fondo Estabilizador de Trigo Argentino, que gastó 400 palos verdes de los productores, que en manos de los productores o en manos de los consumidores que necesitan comprar pan urgente hubiera sido mucho más efectivo. Estamos viendo cómo se fugan por el baño, el inodoro de una sola empresa, o dos empresas, o tres empresas, pero finalmente se fugan. Y entonces yo digo, ¿dónde están Bahigo? ¿Dónde están Domínguez? ¿Dónde está Macri? ¿Dónde está Patricia Bullrich denunciando lo importante? ¿Qué es lo que lo asemeja a unos y a otros? Que ninguno denuncia lo importante. Mati, Y lo importante son gestos Mati, cotidianos. La política se construye con gestos cotidianos, no con... Yo entiendo lo del simbolismo, entiendo lo de construir mensajes conciliadores, pero, y a mí me encanta siempre escucharlo a Carlito Chepare por esto, porque habla de las cosas que pasan. ¿Dónde va la guita? ahora Mati, será porque... ¿Qué unifica al macrismo y a Lázaro Báez en materia de obra pública? Mati, te van a matar. Escuchame una cosa, pero ¿será porque no conocen o será porque hay otros intereses de por medio? Porque, por ejemplo, un tema que a vos te involucra, y Richard, vos lo conoces bien también, los famosos ROEs, que tantas veces se dijo que había curro. ¿Te acordás? Las compensaciones, que tantas veces... Había curro, todos los viernes se gobierno... distribuía los ROEs rojos, se distribuía una valija con $100.000 todos los viernes. Bueno, ahora, durante el gobierno de Cambiemos, ¿por qué no se investigó? Porque muchos de los empresarios que pagaban los ROEs fueron funcionarios luego del gobierno de Cambiemos. Bueno, y ahí hay lugares donde se unifican las historias. Ahora, nosotros nos cansamos de decirlo, y sin embargo no pasó absolutamente nada. Entonces ahí es, Richard, donde yo te digo, y ahora te toca a vos, ¿dónde ves el optimismo para decir que con esta gente vamos a cambiar? A lo mejor, insisto, también hay que cambiar el periodismo, ojo, porque también hay muchos periodistas que son lobistas, que son pagados por empresas, que son accionistas de empresas, que defienden, todos lo sabemos eso, y nadie dice nada, y nadie dice absolutamente nada. Lo bueno sería que todos blanqueáramos de dónde vienen nuestros ingresos, por ejemplo, los periodistas me refiero, para que la gente lo sepa. ¿Sabes qué pasa ahí? Me da la sensación de que estamos debatiendo, fíjense, yo lo veo a ustedes en el fondo debatiendo un mundo ideal que no existe en ninguna parte. Yo me baso en mi esperanza en saber que el mundo no es ideal, Por eso me escudo en esto del aprendizaje, porque nadie va a declarar nada, nadie va a decir nada. Los políticos están hoy más preocupados por los bolonquis que tienen adentro. Por eso yo tiene un concepto que es empatía. A veces yo trato no solo de mirarla y leerla, sino también de entenderla del otro lado y decir, che, Richard, si vos estuvieras ahí, ¿la harías mejor? ¿Entendés? A ver, si nosotros estuviéramos ahí y vos tenés a Cristina con ese bolonqui y Rodríguez Larreta que está negociando a ver cómo hace, porque si le cae un Costec y Santillán... Para un segundo ahí. ¿Vos estarías ahí? No, lo mío personal, yo estaría, ¿sabés qué? ¿Sabés dónde estaría? Si te metés, sabés a dónde te metés. Sí, pero ¿sabés dónde estaría yo? La semana pasada. Si vos te metés, sabés a dónde te metés. Totalmente. Alguien puede alegar ignorancia. Sí. Matías Lestari tiene un argumento muy piola cada vez que charlas con él, que es, yo soy un técnico. Y está bien eso, porque hemos metido mucho político y poco técnico, ¿no? Si te metés como parte de un gobierno, es para defender la política de ese gobierno, y tu tecnicidad se la pasan por el quinto forro, hablando mal y pronto. Bueno, pero vos
vos también podés ser influencia en todo eso. El aprendizaje en toda sociedad, perdón, el aprendizaje del cual yo también acepto, digamos, que estamos aprendiendo y que somos una sociedad joven, pero los aprendizajes en la sociedad se hacen carne de alguna manera en mayor institucionalidad. El famoso republicanismo se supone que defiende los institutos de la República. Y estamos discutiendo cosas que en realidad no son tan, que parecen aprendizaje, pero en realidad son involuciones. Esto de que el Estado se usa para hacer la política de turno y no preserva a sus mejores técnicos, o sea, Matías Lestani debiera haber sido un técnico que aportara al Estado y no tuviera sobresaltos con la política, ¿no? Debería haber, si tan buen técnico era, debería haber permanecido más allá de Domínguez, que era el político de turno. Un Estado se construye con burócratas, con técnicos, con reglas, con instituciones, con información pública precisa y clara, con transparencia. Y ahí es donde yo digo, no veo el aprendizaje dejando capas de república. Lo veo en realidad, y este es el hilo conductor que yo lamentablemente encuentro entre los últimos gobiernos, lo veo más allá de lo declamativo en un profundo desprecio y destrucción de los estados y los organismos de control y las leyes. Hoy, por ejemplo, Carlos siempre habla de los ROE, bueno, recién mencioné los ROE, hoy son las declaración jurada de exportación de carne. Hay declaración jurada de exportación de granos también, las de JEP, digamos. Todo empresario que quiera exportar en la Argentina tiene que declarar y pedir permiso. Bueno, lo hacen las grandes empresas agrícolas y lo hacen los frigoríficos. En un caso, en las de JEP, las agrícolas, el Estado informa quién las recibe, cuánto se dio. En el caso de las de JEC, que son los frigoríficos, no informa nada. Y nunca informó nada. Y la verdad que uno se pregunta, ¿por qué nunca informó nada? Y en realidad porque no quedan enseñanzas, porque el Estado se va destruyendo de a poco y esta es lamentablemente la regla de constancia que yo veo en los últimos gobiernos. Te voy a tirar otra por la cual también soy esperanzado. Vos ya hablaste de instituciones, ¿no? Yo me recibí hace 40 años, mirá la cantidad de años que vengo laburando en esto, ¿no? Y arranqué desde lo agronómico, ¿no? Después fui mutando a lo empresario y a la comunicación y el periodismo. Pero yo te diría, hoy vivimos un fenómeno que es increíble, que es mucha mayor tecnificación del campo. Vivimos un fenómeno que me parece que es espectacular, después podemos entrar si te gusta uno o el otro, pero hoy existen instituciones del campo realmente importantes. La mesa de enlace tiene miles de errores, pero hace 40 años prácticamente no existía y ni se daban bola entre ellos y se peleaban entre ellos. No, hace 20 te diría, vamos a decir 20, 15 años. Otra. Yo que pertenezco a muchas de ellas y colaboro, las instituciones de cadena, para mí son riquísimas. Mirá, le falta esto, lo otro. Hemos logrado tener un espacio importante ahí adentro, incluso un espacio de debate donde entra también mucho lo público. Pido un minuto que me tocan el timbre, voy a abrir y vuelvo, ¿sí? Dale. Tranquilo, esto es televisión verdad. La otra, ¿sabés qué, Carlos? Me parece impresionante también es el rol de CREA, de APRESID. Esas son nuestras instituciones, ¿viste? Te estoy nombrando muchas que me parece que son clave. Ahora, yo no me puedo meter en lo del Estado, porque las capas geológicas, yo todo eso lo entiendo, lo dictamino, etc. Ahora, el mundo ideal en eso ya sabemos que no existe desde años, pero por lo menos hoy tenés una democracia que te permite hacer lo que estamos haciendo nosotros, que tampoco existía hace 15 años, que mucha gente esté conectada, que nos vea, que escuche, que entienda que lo estamos mirando con una lupa, que los nombres de la gente que se mete y se mete mal en el Estado, queda quemada, porque la estamos quemando. Antes, viste, no, ni te enterabas. Con esto no te quiero decir que es un mundo ideal, pero te quiero decir que es un mundo perfectamente cambiable, que no va a cambiar de un día para otro, porque no va a venir ningún candidato que venga y te diga, che, limpio el Ministerio de Agricultura, todos son sanos, todos miren para arriba, nadie se afana un mango. A ver todos los periodistas que pongan cuánto ganan. Yo lo que gano está en la FIP, van, se fijan, no tengo ningún problema en decirlo. Así que me parece que cada uno en eso es responsable de lo suyo y de su espacio para que las cosas sean mejor. Creo que estamos en un problema, pero que de a poquito me parece que las cosas van saliendo mejor. No sé, esa es mi posición. Vos viste, yo dije, soy un esperanzado. Sí, no, o sea, ya sé que sos un esperanzado, por eso te lo dije, por eso te dije conciliador, yo no te quise decir esperanzado, pero bueno. Ahora, vamos a ver que un día le preguntaba a Kovandov, ¿no? Entonces yo le decía, no, yo soy optimista, y el tipo me dice, no, Ricardo, dice, tú no eres optimista, porque optimista es un loco contento que no sabe por qué.
y tú eres un esperanzado, me dijo, y ahí me dejó pensando que el concepto de esperanzado es un tipo que tiene una lectura hacia futuro, que la ve, que las cosas las ve, pero además trata de construirlas. Yo te podría hablarte un programa entero de cómo haría para hacerte, cuando vos me preguntabas, una revolución agroindustrial en Formosa, por ejemplo, que nunca entiendo por qué es la provincia más pobre y tiene todo para hacer, o cómo podrías dar vuelta a Tierra del Fuego, o cómo podrías hacer para que las 23 provincias sean superhabitarias, cosa que he investigado. Entonces, esas cosas están, por supuesto, necesitas quien las haga, sí, pero si cada uno de nosotros lo va comunicando más, vas a hacer de alguna manera que la gente lo empiece a pedir. Igual que te digo, y con esta termino, igual que te digo que hoy, para mí, aunque te parezca mentira, la grieta yo creo que a futuro se va a ir cerrando. ¿Sabes por qué? Porque va a ir desapareciendo, mi sensación, va a ir desapareciendo este kirchnerismo corrupto que ya vimos lo que es, y me parece que en algún momento, va a reflotar ese peronismo más institucionalista, más productivista, etcétera. Nunca te hubieras imaginado que conservadores o liberales estuvieran reunidos con radicales, ¿no? O que haya peronistas ahí adentro, o que un vicepresidente, un candidato a vicepresidente haya sido un peronista de alguien que era, en el fondo, un liberal. Bueno, estas cosas están ocurriendo, antes no ocurrían. Y en el fondo eran debates donde te agarrabas a piñas o a balazos, como era antes, ¿no? Mati. Si soy esperanzado es la pregunta. Sí, soy esperanzado, creo que la... Mira, es hincha de Platense, ¿qué podés esperar de un hincha de Platense? No, bueno, por eso estoy curtido. Me parece que volviendo al periodismo, ¿no?, que hacemos, parecemos dicotómicos, en realidad son distintos modos de ver la situación, hay roles en el periodismo y a mí me toca jugar la de antipático, a vos también, Carlos, que es la de no pensar tanto en los futuros, sino tratar de destruir los presentes, porque ese es el rol triste y antipático que tenemos muchos periodistas. No somos la mayoría de periodistas así, digo, porque se necesita cierta obstinación y cierto enfrascamiento, digamos, y la verdad, pero alguien lo tiene que hacer. Y no lo hacemos porque no creamos que hay futuro, lo hacemos porque es necesario hacerlo para construir las bases de un futuro. Digamos, denunciar las cosas, ser pesimista, parece ser, digo, destructivo, es cierto, pero en realidad estamos construyendo las bases de una sociedad diferente, con instituciones más sólidas. Entonces yo también soy un esperanzado, claramente soy un esperanzado. Lo que me toca hacer es esto, es antipático, lo que le toca hacer a Carlos es antipático. Quizás lo de Richard es mucho más gratificante, digo, y permite conciliar más fácil. Yo casi no tengo amigos en esto de hacer el periodismo en el sector. Y lo veo a Richard abrazarse con mucha gente, y yo la verdad que no puedo abrazarme con mucha gente. Son distintos estilos, pero finalmente yo creo que el final es el mismo. Lo que pasa es que toda sociedad tiene algún basurero. Y este es nuestro rol, este es el rol que nos toca jugar y nos llena de mugre, es cierto, y nos quita la visión esperanzadora. Yo también creo que la grieta se está terminando, no por mérito de los políticos, sino porque no da para más, y que la gente se está dando cuenta que no da para más, y la gente se está dando cuenta de cuál es el problema de vivir tan agrietados. Y esto me llena de ilusión. Ahora, necesitamos que de esta grieta, como dice el Pelado Cordero en muchas de sus canciones, digamos, las flores nacen de la podredumbre, del barro podrido de un riacho, sale algo lindo, sale vida. Y bueno, esto es un poco lo que tenemos que ver en esta sociedad argentina. Incluso revisando mucho del periodismo que tenemos, que me parece una verdadera porquería en general. Los medios de comunicación, no por el valor de los periodistas, sino por cómo los medios de comunicación están siendo captados o tironeados por las lógicas de la política, y reproduciendo las lógicas de la política. Entonces, en este día del periodismo agropecuario, yo tengo que ser muy duro también con nosotros mismos y pedir que hagamos un poco mejor las cosas en los términos de recuperar esa posibilidad de ver los datos duros y tratar de chequearlos y contrastarlos. No lo estamos haciendo, a veces tomamos demasiados partidos a favor del sector agropecuario, eso está mal. Hemos perdido mucha capacidad de crítica del sector agropecuario, y eso está mal. No somos voceros, decía el otro día en una reunión de los periodistas agropecuarios de Córdoba, los productores. Esto los productores tienen que aprenderlo, tienen que valorarlo. También decía que
como un buen Ministerio de Agricultura es un bien social, todos queremos tener buena gestión, también el sector necesita de buenos comunicadores, profesionales, y esa profesionalización implica tomar distancia también del propio sector y poder criticarlo. Creo que hay muchas tareas pendientes. Soy como Carlos un convencido de que la mesa enlace no está trabajando bien, que las representatividades del agro están fracturadas, que hay que hacer un gran trabajo, que el sector ha involucionado del conflicto de 2008 a esta parte. Me molesta mucho cuando los dirigentes agropecuarios hacen la suya, qué sé yo, inventan sus propias agendas, sus propias actividades con tal de sacarse una foto. ¿Qué más parecido a un político que eso? Me da la sensación que hay que eliminar personalismos, volver a una agenda muy concreta, y me parece que sí es una buena instancia esta de la crisis en la Argentina para revalorizar el sector en su justa dimensión. No como salvador de la patria, que nunca lo va a hacer, pero sí como una posibilidad de construir una Argentina distinta que genere acuerdos entre los sectores rurales productivos y la gran ciudad, la gran urbe, digamos que hoy parece bola sin manija. Me da la sensación de que ese es el final de la grieta, y brego por eso. Y en esos sentidos soy esperanzador, soy muy un esperanzado. Ahora, me defino como el basurero del periodismo. Lamentablemente alguien tiene que decir la mierda que somos para que alumbre algo diferente. Bueno, a ver, ¿Vos sabés que te tiro? Dale. Espera, porque tengo que poner unos pillos que me matan. ¿Viste que había unos pillos más? A ver, si no, ¿de qué vivimos, Richard? Dale. Dale, metele nomás. Dejá que lo pongan y seguimos hablando, porque yo con ustedes me quedo hablando todo el día. Pero bueno, en algún momento tenemos que cortarla. Dale, pongan el auspicio. Ahora sí, Richard, todo tuyo. No, vos sabés que... Déjame decir algo porque, sí, para que quede claro los dos. Tengo montones de mensajes de algunos exfuncionarios que están pidiendo que demos nombres de los que llevaban los bolsos, pero ellos los conocen. Dale. No, yo iba a decir algo, y sobre todo por el Día del Periodista, ¿no? Yo creo que a lo mejor, por ahí la palabra, que vos dijiste un consensuador, ¿no? Y eso es un estilo. Yo creo que son estilos. Yo, Mati, no creo que sea ningún basurero, ni creo que los tres seamos... Tenemos estilos distintos, pero te voy a tirar algo que me parece clave, que es complementarios, porque en el fondo, si no estaríamos en el monocanal como tiene el kirchnerismo, ¿no? O decir lo que yo digo o nada. Entonces me parece que los tres, primero, somos tipos honestos. Segundo, no solo el kirchnerismo tiene eso. Exacto, no, bueno, nosotros somos, creo, tipos honestos, creo que somos profesionales, tenemos muchos años, tal vez Carlos y yo más que vos, pero vos también tenés muchos años en esto, nos hemos formado, nos apasiona lo que hacemos, por eso estamos acá, ¿no? Y me parece que son estilos, y prueba de ese estilo es que por lo menos en mi caso, ustedes dos son invitados estelares siempre en Agrositio, ¿no? Siempre son invitados estelares, porque me encanta aprender con ustedes, porque me encanta contrastar con ustedes, porque creo que en esa confrontación de estilos y de debate, con honestidad, con profesionalismo, con visiones, yo creo que las mismas, porque la visión tiene que ver con mirar el objetivo final. Tal vez en el camino uno se dedique más a mirar tal cosa, otro otra, pero yo creo que en ese sentido me parece lo positivo de lo que saco, y sobre todo hoy en el Día del Periodista, es que existen tipos de repente como ustedes, ¿no? Y que entre nosotros y muchos otros amigos podamos contrastar ideas y de eso aprendamos. Y me encanta también que haya gente que nos esté viendo, porque demuestra que algunos se está calentando, que era lo que yo te decía a vos, Carlos, en el momento que fue Matías a abrir el timbre, que digo, estamos viviendo un tiempo que yo no vivía. Yo cuando arranqué laburé en un pueblo llamado Dobla La Pampa, 700 kilómetros acá, 2.400 habitantes, había un solo canal de televisión a las 6 de la tarde que era el de Bahía Blanca, no había internet, el diario llegaba a las 6 de la tarde. Hoy estamos comunicados todos, hoy no podés engañar a la gente ni nada, porque acá tenés el tuit de Salvador de anoche que hizo Bolonqui, los de ustedes, los míos, lo que sea, ¿me entendés? Me parece que hay un aprendizaje importante. Este momento de nosotros tres juntos es un gran aprendizaje, y que estemos debatiendo con esta, yo diría con esta humildad de cada uno, me parece que también. Entonces, estas son las cosas que a mí me hacen pensar
más allá de la neblina, ¿viste? Digo, no, más allá de las neblinas, yo le trato de ponerle faro largo sin tratar de que el que está delante, por supuesto, se encandile, porque es fácil andar con faro largo, pero hacer fleco el tipo que está enfrente, ¿no? Digamos, y tratar de mirar que lo que hay para adelante es muy bueno. Esto que cuentan los chicos con esta sierra, ¿no? Yo desde lo agronómico, de lo productivo, me fascina lo que está pasando. Me fascina que haya tipo como Michael Mancilla, que es un tipo joven, que esté juntando capitales de productores para armar otras empresitas chicas para que muchos jóvenes se metan. Vos que tenés un hijo joven, Matías, yo que tengo también chicos jóvenes. O sea, que tratemos de que a través del campo de la agroindustria se queden. Bioindustria, hay un montón de cosas espectaculares que están ocurriendo. Hay crápulas que se apoderan de esto, sí, por supuesto, pero más allá de esos crápulas, me parece que hay cosas apasionantes para hacer. Y la última sí que te tiro es, yo cuando me recibí, yo empecé estudiando medicina, cuando me recibí de agrónomo, no tenía campo. Mi viejo, que era médico, con una lágrima me dijo, Richard, yo no te puedo comprar en mi vida un campo, yo soy médico, yo soy laburante, trabajaba en el Hospital Rivadavia, ¿cómo te voy a comprar? Bueno, nunca te pude tener un campo, pero laburé de esto y me apasiona lo que ocurre y me apasiona la evolución de lo que ha ocurrido, porque cuando me recibí no conseguía laburo, salvo en el INTA, que era del Estado. Hoy tengo alumnos en la facultad que están en quinto año y ya tienen laburo, ¿entendés? Ahora, tenés que estar capacitado, tenés que tener voluntad, tenés ganas de hacer, hay espacio para hacer. Yo me baso en eso, digamos, para ser esperanzado, y creo que está muy bueno que lo podamos debatir y lo podamos compartir para que mucha gente lo vea. Yo digo una cosa con respecto al Día del Periodismo Agropecuario. La Argentina tiene, el sector agropecuario argentino, como tiene esta mesa donde los tres periodistas con distintas miradas en todo caso, pero con el sueño común de que esto vaya para adelante y que el campo sea bien valorizado y que haya un acuerdo entre la política pública y el sector agropecuario que contenga a los productores, así podemos tener mejores banquinas y discutir mejores cosas, y que esto es lo que nos unifica. Acá tenemos tres periodistas de algún modo autogestionados, ¿no? Que han logrado construir su marca, su prestigio y sobreviven de las publicidades que venden. En este caso estamos viendo las de agroeducación, y está muy bien exponerlas así. El sector agropecuario tiene un enorme capital político en sus, capital social, mejor dicho, en sus periodistas agropecuarios, que no somos nosotros tres, que son 400, 300 periodistas que hacen su programita de radio en los pueblos. Los productores en sus pueblos se quejan de que en general es el intendente el que domina la agenda pública poniéndole la publicidad del Estado en las radios. Y sin embargo los productores no se organizan para sostener a su productor, a su periodista agropecuario en cada uno de sus pueblos para que pueda hacer la voz más periodista y menos política respecto a lo que le sucede. Entonces, muchas veces el sector agropecuario se queja, los productores se quejan de que la agenda surge de la política y no se dan cuenta que hay una red de periodistas agropecuarios mejores, peores, más duros, más esperanzados, más críticos, que son en general independientes de la pauta del sector político. Esto hay que discutirlo seriamente y por eso digo que el sector tiene en su periodismo agropecuario un capital social importante en el cual debe invertir y fijarse y detenerse. Porque si vos no querés que el intendente te llene los programas de la radio del pueblo el sábado a la mañana con la pauta de la municipalidad, tenés que hacer algo para sostener este tipo de periodismo independiente, pero sostenerlo con la convicción de sostener también editorialmente esos periodistas, que esos periodistas puedan ser seres pensantes, críticos, es la mejor manera de oponerse a los discursos de la política que nos llegan y nos disgustan. Si no querés que hablan mal de vos, no construyas una palabra distinta, digamos, no trates de, digo, si a vos te dicen oligarca, no trates de decir soy el mejor del mundo, soy re democrático y nada, no construyas un vocero, construí valor crítico, sentido crítico, que de la información dura, que es la que manejamos los periodistas, va a salir la conclusión obvia, que en el campo ya quedan muy pocos oligarcas, que en general el campo es mucho más rico y más diverso de lo que pensamos, que como decía Carlos, no se necesita discutir solamente el dólar soja porque hay 40 producciones que están sufriendo el tipo de cambio retrasado. Bueno, todo lo demás cae por añadidura. Como necesitamos recuperar la política y la discusión política, no en el sentido de que la política de los políticos que sostenemos discutan cosas en serio que nos sirvan a los argentinos, también valoricemos el rol de los periodistas
independientes, que es una red muy grande que tiene la Argentina, un gran capital social del agro, y que muy pocas veces está valorizado por los propios integrantes del sector agropecuario. Esto es lo que quería decir, simplemente. No, y yo coincido, y viene bien que lo hayas rescatado, sobre todo el montón de periodistas hay que por 2,50 pesos tratan de sobrevivir, y vos, yo, Richard, conocemos a muchos de esos y no son valorados como corresponde, y cuando llega un figurón de la capital federal ponen hasta los calzoncillos para pagarle los productores, y eso es muy triste verlo. Eso es muy triste verlo, y es parte de la realidad que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Y entonces después se quejan porque un periodista del interior termina haciendo la publicidad de una determinada empresa u otra, y no se dan cuenta que ese tipo también tiene que sobrevivir. Y sin embargo, insisto, cuando viene algún figurón de la capital federal, de los que ya conocemos todos y que funcionan en base a esto, no a otra cosa, se quedan todos obnubilados por las barbaridades que les dice, y creen que esa persona los está defendiendo a ellos. Pero bueno, deberíamos aprender con el tiempo, ¿no? Y déjenme que les haga la última. ¿Ustedes están de acuerdo con que haya un que no nos periodismo? lleve 70 años el aprendizaje, porque si no nos morimos No, todos no, bueno, de viejos. pero Richard, Richard tiene esperanzas. Dejalo, porque hace falta que alguien tenga esperanzas. Si no sabes lo que sería toda una lágrima. Fíjate Europa, los bolonquis que tiene. Yo cuando miro Europa, los escuchaba a ustedes, ¿no? O Estados Unidos con inflación. Y vos decís, países, se supone, mucho más desarrollados como nosotros, tienen vicios como nosotros. No es que con eso me quiera conformar, pero te quiero decir que detrás de todo hay algo que es clave, que es, hay personas, ¿no? Hay seres humanos. Y hay seres humanos jodidos, hay seres humanos que piensan de otra manera, hay seres humanos honestos, ¿no? Lo que tenés que trabajar es entendiendo que el mundo ideal no existe, pero ni siquiera en los países más desarrollados. Mira, cuando vi Borgen, yo tenía la ilusión de los países nórdicos, ¿no? Había estudiado mucho Finlandia, me encantaba por el tema de educación en Finlandia, entonces me metí, hice columna para la radio, qué sé yo. Y después cuando vi Borgen y vi las tres, me di cuenta, flaco, o sea, a ver, el país, de los países más ricos, ¿no? Suecia, Finlandia, Noruega, estos que no vemos, y una socialdemocracia, entonces vos lo que garpás lo tenés en esto, en otro. Unos armados, unos entretejones, ¿viste? Cuando vos decís el de derecha se junta con el de izquierda y no tiene problema. No te embales. ¿Sabés cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros Claro, a ver, millones. No. Una que no podés olvidarte. Nosotros ya tenemos 50% de pobres. Y acá cada vez hay menos pobres. Posiblemente, sí. Bueno, pero hay soluciones, Gaucho. Digo, ellos tienen problemas de ricos. Nosotros tenemos problemas de miseria. Hay soluciones enormes, por eso te digo, soy esperanzado para que no tengamos pobreza. Y pasa por la educación, pero no lo digo de lo teórico, porque uno dice, la educación, qué sé yo, esto es educación. A mí me llaman y me dicen, che, Richard, vos le podés dar un cursito por internet, y lo digo públicamente, un cursito por internet a chicos que quieren tratar de salir y quieren desarrollar nuevos proyectos. De lo que yo sepa, yo lo digo públicamente, yo te lo hago gratis, no te cobro nada, que venga alguien y me pida. Mirá, tenemos una universidad virtual, querés hacer esto, lo otro, son chicos que lo necesitan. Contá conmigo, voy a estar. Y si hay que estar un sábado y domingo, voy a estar. Y lo pueden hacer porque tenemos, creo que 60 millones de celulares y somos 47 millones de argentinos. O sea que un chico perfectamente pone un celular así, se conecta y puede estudiar, aprender. Y hay un montón de cosas que hay de laburo, por decir. Entonces, yo laburo en la Argentina, no le tengo miedo. Va a llevar tiempo, pero no le tengo miedo. Se puede hacer perfectamente. La educación tampoco le tengo miedo, porque hoy existen herramientas para educación que te integran, que te incluyen, que es impresionante. ¿Entendés? Es más, estoy seguro, a veces lo digo utópicamente porque me encanta, ¿no? Me encanta el tema, vuelvo al tema de Formosa, porque yo digo, si hubiera una revolución realmente, tenía que haber una revolución que fuera testigo, sería Formosa. 4 veces más grande que Israel, lo he dicho 1000 veces. Israel demostró que sin tener agua, siendo un desierto, hoy es una potencia mundial. Vos tenés Formosa, tiene 3 ríos, uno te lleva hasta el mundo. Tenés megatérmicas, tenés suelo, tenés agua, tenés la posibilidad de hacer frutas, etc. Y es la provincia más pobre de la Argentina y la que más subsidio tiene. Entonces, cuando miro eso, si yo lo miro desde el vaso medio vacío, digo, y claro, estamos hechos fleco. Ahora, cuando lo miro el vaso medio lleno, mira todas las probabilidades que hay. Bueno, lo que tenés que hacer es, por supuesto, sacar al tirano para poder hacer algo mucho mejor. Pero estoy convencido que si cualquiera de nosotros se metiera ahí, llama y dice, che, Richard, ¿te puede venir un avión o das una mano en algo? Yo iría totalmente voluntariamente a dar una mano. Y habría muchísima gente que lo hace. Eso, y me acoplo acá a lo que vos dijiste, Matías, se llama capital social. Y es un elemento que vos me agregás conceptualmente
a mi análisis y mis hipótesis, que es, hay capital social, hay un montón de cretinos, de tipos que se afanan, todo lo que quieran. Lamentablemente es difícil, salvo sacarlos y mostrarlos, que lo podamos combatir así fácilmente. Pero sí lo que podemos hacer es enriquecerlo de repente con ese capital social con los mejores. Eso me parece que está. Sí, vos sabés Mirá, que hay mucha gente mirándonos y que me pasa letra por acá, que les tengo que decir esto, les tengo que decir aquello, pero no vamos a terminar nunca más. Ahora, déjame decir algo, porque yo con Formosa también tengo un problema. ¿Cuál es el problema de Formosa? ¿Que la gente vota siempre al mismo? Y es yo como vengo de Cuba, pensá Formosa, que ¿Eh? ya yo lleva, ya lleva más vengo de... de Formosa. La semana pasada estuve en Formosa, en la zona, en el departamento más pobre de la Argentina, con mayor proporción de necesidades básicas, no me acuerdo el nombre ahora, Ramón Lista, me parece, Puede en ser. el borde entre el Paraguay, la zona del Quebracho, entre Salta, la frontera con Salta y Paraguay, en Y ese del otro lado ángulo. están los melonitas que están haciendo milagro, ¿no? Bueno, la verdad que vengo de Formosa y lo que veo es que sí que hay un montón de posibilidades, como dice Richard, como en toda la Argentina hay posibilidades de hacer cosas. Eh, Veo que no hay señal de celular, con lo cual la posibilidad de que Richard ayude a los chicos allá es muy limitada, entonces se necesita recomponer herramientas de política pública. Digo, entiendo el voluntarismo de mucha gente. De hecho, la ex mujer de Gustavo Grobo, Paula Marra, organizó a las artesanas de una comunidad ilegal en la cual yo estuve para que vendan mejor sus artesanías, y eso funciona. Hay capital social y hay veces posibilidad de ayudar. Pero también hablé con ganaderos que, por ejemplo, no tienen que tienen el INTA a 70 kilómetros, el INTA de Juárez, y sin embargo no los visita nadie el INTA para decirle qué pasturas Bueno, deben poner. Veo pequeños ganaderos de una comunidad que tienen vacas en propiedad colectiva, que parece una cosa en la Argentina muy rara, pero que es así. Y claro, las tiene el cacique, pero el que quiere tener vacas por su lado no puede porque las tiene el cacique. Entonces, y seguramente si yo voy en época electoral, también veo cómo le quitan el documento y se los devuelven el día de las elecciones. Entonces, yo entiendo lo que dice Richard, me encanta, pero digo que la política pública tiene herramientas, y eso es el Estado y son las instituciones. Creo, como en el caso Formosa es muy visible, que los hombres, los políticos en la Argentina, y este es el rasgo común que yo veo entre oposición y oficialismo, los hombres se apoderan de las estructuras del Estado para hacer política en provecho personal. Es el rasgo que para mí los hace parte de la misma cosa y del mismo problema, y me encantaría que así no fuera. Y me encantaría que la oposición sea la mejor del mundo y que Patricia Bullrich no se pelee con Larreta ni den este espectáculo lamentable que están dando. No sucede, y lo que sucede sí es que nadie me habla de Formosa. Me hablan de las boludeces que discuten entre ellos y nadie habla de Formosa ni de Infran. Y entonces, digo, no cambia nada finalmente. Y esto es lo que tenemos que, digamos, la inercia que tenemos que vencer en la Argentina para que la Argentina que quiere Richard, que está a la vuelta de la esquina, y en esto coincido, sea posible. Hay que hacer un gran laburo de reconstrucción de los mecanismos de política pública. Y esto implica dejar de pelearse desde el sector agropecuario, una gran enseñanza. Dejar de pelearse con el Estado para convertirte en socio del Estado. Y este clic en el sector productivo va a ser recontra fundamental. Hay que recuperar el Estado para hacer política pública como prioridad para salvar a los formoseños de la decadencia en la que están sumisos hace 70, 80 o 200 o 500 años. Digo, estos son los desafíos, las utopías que debería ponerse la política argentina, de la cual nadie habla. Y es triste, y me parece que es lo que tenemos que reflejar, en todo caso, como periodistas agropecuarios. Déjame contarte otra cosa, porque vos decís el celular nos junta y es un gran fiscal. Hoy hablé temprano en la mañana con Hipólito Ruiz, un ingeniero agrónomo que está en el Chaco haciendo periodismo agropecuario y que juntó en Agroperfiles un montón de agrónomos y una comunidad muy interesante que comunica las cosas del Chaco profundo. Sin ese tipo de periodismo nosotros tampoco tendríamos alimentado nuestro celular. Alguien tiene que estar en las zonas contando lo que sucede en las zonas. Y por eso me parece que el mejor homenaje es a este tipo de periodistas que están en su territorio alimentándonos a nosotros, que en todo caso padecemos la vorágine de Buenos Aires. Pero me parece que esos son los verdaderos periodistas agropecuarios que hay que homenajear en este momento. Richard.
Y los escucho a ustedes y me doy cuenta que en el fondo vuelvo a lo mismo que dije hace un rato, con distintas variantes de estilo. Yo lo voy a llamar estilo, ¿no? Algún lingüista diría que no es estilo el concepto, pero yo creo que con estilo los tres tenemos, me parece, la misma visión, que esta Argentina es perfectamente viable, que es una Argentina rica, que muchos deben estar imaginándose cómo pueden ser tan tarados de no sacarla adelante, que tenemos un sector agroindustrial que tiene sus bolonques y sus cosas a nivel todavía institucional, y qué sé yo, pero por lo menos existen las instituciones y pueden actuar. Eso a mí me pone contento, incluso, qué sé yo, las elecciones en la rural. En un momento tengo una parte del cerebro que me dice, che, ¿para qué en medio de este conflicto? Y por otro lado digo, flaco, pero si uno quiere elecciones y quiere democracia, y bueno, tienen que existir las elecciones, tenés que tenerlo. Entonces, eso también me parece que es rico. Y con estilos diferentes yo creo que los tres vemos lo mismo. Y ojalá no me equivoque, pero yo creo que va a ganar la oposición. Creo que la oposición va a estar con diferencias 8 años, que es un tema importante. Creo que se va a ir extinguiendo el kirchnerismo, va a quedar con ese 20 de Cristina que cuando salga, Cristina ya tiene 70 años, o sea que también en algún momento agotará su fuerza y en algún momento querrá irse a descansar a algún lado con los hijos. Los que tiene atrás, vamos a ser sinceros, ninguno tiene carisma ni para empezar. Entonces creo que también es una ventaja competitiva ver que del otro lado tampoco hay nada. Y lo que te va a quedar, me parece, es un montón de otros partidos, incluso hasta la misma izquierda, el día que aprenda un poco cómo es la lógica, que no es todo gastar, sino que hay que producir también. El día que tengamos eso, me parece que la Argentina va a ir saliendo. Por supuesto, en este aprendizaje, el mundo no va a ser ideal, va a haber flor de chorro que van a estar a lo mejor metidos en lugares del Estado, como bien decían ustedes, pero vamos a seguir estando nosotros, por lo menos algunos años, para destacar quién es el chorro. Y creo que cada vez lo vamos a ir comunicando más y cada vez la gente lo va a escuchar más, y esto es opinión pública, y antes no existía cuando yo estaba en Dobla, y ahora sí existe, y esto salta al toque. Y esto es voto, esto es que muchos de mis socios que no iban nunca iban a fiscalizar o iban a la matanza y en lugares más duros, ¿no? Y tengo muchos amigos en el lugar más duro, entonces ya saben que esto no es una cuestión de que vaya el gremialista o el que está en ese lugar, sino que muchos vamos. Hay cosas que han ocurrido y pasan, y me parece que van a ir ocurriendo de acá en adelante, si Dios quiere. Ojalá, pero no te olvides que el 2019 también pasó. Sí, pasó, pero no te olvides también que las PASO te dieron un número porque muchos estábamos enojados y después todos nos asustamos cuando vimos lo que venía. Y también digamos que nos engañaron, porque muchos de nosotros, como en mi caso, viste que por supuesto no soy can ni nada por el estilo, pero dije, no, yo quiero que le vaya bien a Alberto Fernández. No puedo decir, ¿cómo no voy a querer? A ver, si no quiero que al tipo le vaya bien y a la gente le vaya bien, soy un jodido, porque a ver, yo tengo una empresita que vive de esto y somos 20 personas y hay que pagar los sueldos y hay que ir bien y al campo le tiene que ir bien, al país le tiene que ir bien y tenemos que tener menos pobreza. Bueno, lamentablemente no anduvo, pero más allá del partido lo que queremos es que haya gente proba que vaya para adelante. Y me parece que lo que viene hacia adelante es mejor gente que la que venimos teniendo. Y me parece que el aprendizaje de Cambiemos en su momento con sus errores y sus aciertos, más el horror de este gobierno, que de nuevo esto corre por mi cuenta, pero es el peor gobierno de la historia argentina, me parece que también nos va a servir para enterrar de una vez este proyecto utópico que tenía Cristina, que en realidad ella y su familia era estar bien ellos más allá de la gente. Bueno, los dejo porque seguiría hablando todo el día con los dos, pero tenemos que terminar. No, un lindo panel, me encantó debatir, siempre por eso lo dije, aprendo un montón con ustedes dos. La última estábamos con Matías ¿te acordás, Gaucho? En Pergamino, en una planta de acá, vos estabas jorobado de una gamba, yo venía de la cintura y me había agarrado un ciático, los dos, viste, parecíamos, pero sentamos ahí, charlamos, lo mismo que con vos, Carlos. Me parece que lo que existe, y me parece que para remarcar, es un peronismo honesto, con gente que tiene ganas, con gente que puede debatir, cada uno con su honestidad y su estilo, pero eso es lo que nos hace ricos. Porque si no seríamos K, ¿no? Obsecuente, que dicen lo que dice una sola persona, ¿viste? Cuando a mí me hablan de colectivo, lo primero que me acuerdo de un colectivo es de un flaco que te va llevando, y el resto va sentado, ¿no? Y me encantó lo que me dijiste me llevo lo que me dijiste de Formosa, ahí está la última, Matías, de los productores chicos y de un Estado que no está.
No, 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 olvídate de Infran, eso es un fenómeno como el de Cuba, como el de Nicaragua, Bueno, digamos. no, Tenés un pero pará ahí, tipo. pará ahí, pará ahí. Lo de San Isidro también es como Cuba. ¿Lo de quién? San Isidro. No, bueno, te digo, no, ¿sabés por qué? Porque ¿Por yo qué? suelo ir porque voy al club, ahí voy a correr o lo que sea. La familia La Pose, gente ¿cuánto que. hace que maneja San Isidro? Está bien, pero ¿sabés qué? La gente lo vota. Y yo le he preguntado a A gente Infran pensando también y la gente lo todo. vota. A Infran No, también la no, gente lo bueno, vota. Pero, a pero ver, te vota ¿cuál es la por. diferencia? ¿Que unos votan en Formosa y otros votan en San Isidro? Richard, no me No, jodas. que hay un montón de cosas ahí dentro. Primero que hay una generación que Una nació y se generación. crió con este hombre, ¿no? ¿Con, Vos con podés Infran decir, o bueno, en con San Pose? Isidro por ahí ¿Con también. Infran o con Pose? Eh, me metés en un tema que es complejo para decirte algo que sea realmente acertado. Es un tema complejo. Lo que No, sí te digo seguro que es es, me complejo, pero parece, me parece que estás a ver, ante espera, una espera, espera. sociedad diferente, porque la sociedad de San Isidro es una sociedad que ha tenido la suerte de tener más educación, que ha tenido más cercanía, digamos, que razona, por lo menos la gente Ahora, ¿no qué sé pensás que yo. esa sociedad que tuvo esa suerte también no es responsable de tener 50% de pobreza en Argentina hoy? Somos todos responsables. A ver, somos Yo todos, yo no me quiero sacar y creer puedo, que soy un salvador, somos todos responsables. Pero lo de Formosa, y con esta termino, Matías, lo de Dale. Formosa lo que tenés es realmente, vos cuando hablás, a mí me ha pasado de entrevistarlo ahí en ese mismo, no, en otro evento lo entrevisté cuando estaba Basterra. Y en un momento se me ocurre decirle, mirá que yo lo conozco de toda la vida, ¿no? De ingeniero agrónomo, lo que sea. Le digo, escuchame, bueno, vos te vas preparando, ¿no? Para el recambio, vos podrías ser un hombre. O sea que me miró pálido. Era como si le hubiera dicho que estaba Satanás. No, no, yo soy un hombre del movimiento, no, no, no. Gildo es el que, viste, me miró asustado. Yo creo que eso me parece que no pasa, porque de pronto estuvo Gildin Olson, que en San Isidro, que ha ganado un espacio, qué sé yo, no sé, ¿viste? Pero me parece que es distinto, es otra cosa. En Formosa vos tenés que hacer una verdadera revolución. sabés que igual a San Isidro y Formosa, en todo caso son los dos extremos de una misma. En San Isidro seguramente debe haber gente más poderosa que el Estado municipal que los domina, seguramente. Y en Formosa hay gente que es mucho menos poderosa que el Estado. En todo caso, los dos vicios que vemos de continuidad histórica, de que falta de opciones, falta de alternancia, que seguramente en ambos casos degeneran en situaciones de corrupción o de abuso de poder o de conservadurismo en todo caso, porque ¿para qué voy a cambiar si gano igual? En ambos casos tiene que ver con la falta de equilibrios. Y eso es lo que debemos recuperar en Argentina. El Estado, el sector público como socio de la gente, y no al servicio de unos pocos ricos o para destruirle la vida y el futuro a un montón de pobres. Digo, es tan sencillo como volver a llenar el Estado de proyectos, de esto que nosotros vemos de la Argentina posible, que discutimos porque por fortuna formamos parte de algún modo de la colectividad agropecuaria, esa que se levanta y trabaja todos los días y genera riqueza, entonces siente que es posible, que algo pasa por sus manos, que hay posibilidades de desarrollo, que tiene ganas de crecer. Bueno, esa visión de Argentina posible necesita irremediablemente de un sector público a la par, digamos, jugando, estableciendo no estableciendo las reglas, sino conciliando las reglas y siendo ejecutor de la política pública. Yo en esto, diciendo con Richard, yo no veo que la política esté discutiendo esto que a mí me gustaría que discuta todavía. Me parece que es el aprendizaje, por eso digo en el principio cuando empecé, no sé si estamos al principio, en el medio o al final de la crisis, porque me parece que la crisis en Argentina es básicamente de la política. Eh, Digo, esto lo del masismo ahora ensayando es una respuesta de la propia política a la crisis que generó la política. Yo tampoco soy tan optimista respecto de que el kirchnerismo se muera con Cristina, porque la verdad que me parece que hay un fenómeno más estructural que tiene que ver con la clase media urbana, que degenera en un montón de prejuicios e ilusiones también, porque tengo muchos amigos de ese lado que son gente buena e ilusionada. Y entonces, nada, aspiro a que podamos en algún momento discutir de nuevo política en Argentina, ¿qué es discutir política? A ver qué nos conviene a todos, o por lo menos a la mayoría.
Para eso existen las elecciones, para dirimir lo que define la mayoría. Pero en todo caso, lo que veo como rasgo decepcionante y como parte de esta crisis es que la política no está discutiendo la cuestión pública, la agenda pública. Es lo que vemos desde el sector agropecuario, que creo que casi todo lo que nos unifica es este deseo de ser parte de un país que tiene un proyecto y que no lo tiene porque quienes deben conducirlo, discutirlo, están discutiendo cualquier otra cosa. Pero por eso digo, esta es la crisis y al final de la crisis yo también veo una posibilidad como Richard y seguramente nos encontraremos y brindaremos ese día y será, digamos, glorioso. Si yo estoy vivo, invítenme ese día. No se olviden. Señor. A ver, pero tenemos que terminar. La verdad que fue fantástico, les agradezco de verdad a los dos. Faltaba un tercero que yo pretendía que estuviera con nosotros, pero no está en Lincoln, me dice. Pero me aclara, Lincoln, Nebraska. Y el sábado me voy a New York. ¿Saben quién es, no? Me imagino. El más grande de los periodistas agropecuarios. El más grande de los periodistas agropecuarios, Martincito Melo, que acá les manda saludos, pero está en Lincoln, Nebraska, no en Lincoln, provincia de Buenos Aires, que es otro nivel, digamos, para el señor. Les mando un gran abrazo a los dos y se los agradezco de verdad toda la buena onda que pusieron para esto y ojalá podamos seguir hablando de esto mucho más seguido, porque creo que por las repercusiones que hubo a la gente le gusta también escucharnos decir estas cosas, que a veces las decimos en privado, pero cuesta a veces que asumirlas en público y está bien decirlas. Me parece bien, les agradezco muchísimo a los dos, yo también aprendo mucho de los dos, no se olviden, ¿eh? Estoy más viejo que ustedes, pero aprendo, todavía tengo tiempo para aprender. Gracias a los dos.